Conteo del Homer. Iniciamos el día 33 para enseñanza a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Vamos a ver el recuadro del Homer. Imagen. Esta semana, como vemos ahí en el recuadro, es el 33 del Homer. Estamos en la semana 5 de Jot y se aplica el día 5 también. Así que es Jot, que es decir humildad, humildad. La palabra Jot tiene varias definiciones que estamos haciendo hincapié en humildad, pero también tiene empatía, honor, honra, esplendor, majestad, vigor, apasionado. Yo te pregunto, y esto es lo que va a ser la exhortación del día de hoy, ¿eres apasionado por lo bueno o apasionado por lo malo? Ahora caminaremos por la carta del apóstol Pablo a los de Colosa. Y el título es la vida antigua y la nueva. Vida antigua y la nueva. ¿Antiguamente conocías a Dios? ¿Cómo debe ser tu vida nueva? ¿Debe continuar igual o debe de haber un cambio? Veamos cómo exhorta y a qué refiere antigua vida o qué no se debe practicar. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Vamos a empezar con el versículo 5 y tiene por título, repito, la vida antigua y la nueva. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Podemos entrar en cada una, pero creo que tenemos bien entendido cada una. Y dice primero, yo les pregunto, como principal, ¿hay alguna otra ley que nos prohíba la idolatría? Segundo, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto también nos está diciendo que es idolatría. No solo las imágenes. Quiere decir que esto es lo que debemos de dejar. Esto es lo antiguo, lo que antes practicabas, en lo que vivías. Y tercero, debemos recordar, esto es lo que pagó Yeshua con su vida para librarnos de la muerte. Y recordemos que eso como primer punto es que es solamente en la ley de Dios aplica el hacer idolatría, en ninguna otra ley. No importa, ningún otro Dios te exige que no seas idólatra. Así que estamos hablando de la ley de Dios, ¿sí? Y eso es lo que pagó Yeshua con su vida para librarnos de la muerte. Por eso nos dice en el versículo 6, dice, cosas, esto que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si podemos ver, es por lo cual vino Yeshua para pagar estas infracciones. Si podemos ver, es por lo cual estas infracciones, ¿sí?, debemos de apartarnos de ellas. Fíjense bien, Primera de Tesalonicenses, ¿qué viene? ¿Qué viene? La ira. Fíjense bien, Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice así, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, el cual nos libró ¿de qué? De la ira que ha de venir. Si seguimos practicando esto, la ira de Dios va a permanecer en nosotros. Si seguimos practicando lo antiguo, nuestra vida pasada, entonces no hemos cambiado de camino. Por eso nos continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Si aplicamos la regla del estudio de las escrituras y lo vemos en modo literal y gramatical, ¿sí?, nos está diciendo en tiempo pasado, asegurándose de que ya dejaste la vida antigua. ¿Sí? Dejaste de infringir la ley. ¿Para qué? Pues para evitar que esté sobre ti la ira de Dios. Y dice el versículo 8, pero ahora dejad también, o sea, no solo eso, que es idolatría, sino también dejad también en ustedes todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bastante claro la ira, bastante clara el enojo, la malicia.
y la blasfemia en contra de las cosas sagradas. Pero vamos a ver lo que refiere la palabra deshonestas, ¿sí? De vuestra boca. Refiere del griego aiskrología, 148 del Strong. Vamos a la imagen. Y nos dice, astrología, torpes, lenguaje abusivo. ¿Cierto? Hasta ahí lo tenemos pues, bastante claro. Pero hay otra imagen, y quiero mostrarles un poco más abajo, de la concordancia de Strong. Más abajito dice, siguiente imagen dice, lenguaje abusivo. Y le puse en amarillo, habla sucia, lenguaje grosero. Y más abajo, dice expresiones obscenas. Y nos refiere igual a Colosenses 3:8. Eso es lo que también debemos dejar, las expresiones groseras, obscenas. Y obscenidad del diccionario es un dicho o hecho grosero sobre alguna cuestión sexual que ofende o escandaliza a una persona. Que ofende o escandaliza a una persona. No debes de usar ese lenguaje grosero, y normalmente ese es el lenguaje que se acostumbra hoy en día, usar lenguaje explícitamente sexual. Pero aún hay más. En el versículo 9 nos dice, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjense bien, con hechos, acciones. ¿Sigues infringiendo el 9º mandamiento? ¿Por qué es el 9º mandamiento? De esto se trata el Homer, de hechos, no de dichos, de acciones. Si sigues mintiendo, sigues en el viejo hombre. Y déjame decirte que la ira de Dios está sobre ti. Déjame decirte que no existen mentiritas, ni mentiritas blancas. La mentira es mentira. La mentira es una infracción ante la ley. Fíjense bien, si no podemos dominarnos en algo tan simple, ¿cómo vamos a alcanzar la perfección? Por eso también a los de Éfeso usó estas mismas palabras Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Fíjense bien cómo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando igual del antiguo hombre, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de la mente, de tu pensamiento, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestir se refiere a acciones que tú estás practicando. Antes eran injusticia, ahora deben ser justicia, es decir, sedeká, igualdad para con tu hermano, para con tu prójimo. Antes profanabas con tu lenguaje y con tu actitud, ahora debes de ser santo, apartado. ¿Qué quiere decir la palabra viciado? Vamos a tomarla del Strong, y la palabra del Strong del griego es 53-51, piteiro. Teiro, podemos decir, la P tiene la P y teiro. Así que es casi dificultuoso para pronunciar, pero esta palabra es corrompen, corrompido, corrompidos, para destruir, corrupto, estropear. Estropear. O sea, viciado es que estropeas. La palabra empleada nos está queriendo decir que si dices es que no puedo, es porque estás viciado, por eso estropeas, estás corrompido. Y no solo eso, sino que también cuides tus costumbres pasadas. Esta influencia te provoca al error. Y si vemos un poco más abajo, nos está mostrando en la siguiente imagen 53-51, es un deterioro moral. La descomposición, entre paréntesis, debido a la influencia corruptora de la infracción de Dios, pecado. La influencia de infringir la ley de Dios. Y ojo, que nos estaba diciendo el apóstol Pablo en el texto, que dice engañoso, es algo que te engaña, que no ves a simple vista. Tú mismo lo vas a justificar, tú mismo te vas a engañar, tú mismo lo vas a cubrir. Así que tenemos que tener mucho cuidado, despojarnos de ese viejo hombre que está viciado con esa mala costumbre de estar mintiendo. Eso tiene la ira de Dios sobre tu cabeza. Sigue diciendo Pablo en Colosenses 3:10. Dice, y revístete del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno.
No basta con solo decirte, es que sí soy. Debes cambiar todo. Porque esto no es solo para judíos, pues Dios es Dios de todos. Ya que esta buena noticia es para todo el mundo. Así que por eso nos dice en el versículo 11, de donde ya no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso. Porque es que yo soy circuncidado porque soy judío. Y tú eres judío pero no estás circuncidado. O tú eres y no estás circuncidado. Debes de circuncidarse. Ya no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino en el Mesías es el todo y en todos. Mire, bárbaro, fíjense bien, es carente de cultura correctamente. Así dice el Strong. Uno cuyo discurso es grosero. O sea, no tiene, es bruto, áspero. Y lo dice dos veces, áspero, áspero. Como si repitiera las sílabas. Así como se los estoy diciendo, áspero, áspero. O sea, como no me entiendes, porque él tampoco tiene el entendimiento. Cualquier extranjero, nos refiere que también puede ser cualquier extranjero ignorante de la lengua griega, porque eso es lo que aplicaban los griegos. Y de la cultura griega, ya sea mental o moral. Es como decir, ¿y eso para qué? Pues eso es de judíos. Eso es un carente de cultura. Eso es ser un bárbaro. Un ignorante de la lengua sagrada. Para con Dios eso sí, eso debemos de entender que para Dios no importa que seas tan ignorante. Fíjense bien, ese es un bárbaro. Ahora, un escita nos dice que es un habitante de la ciudad de Escita. Ese era considerado el más salvaje de todos los bárbaros. O sea, era un incivilizado. Para una nación civilizada de la antigüedad, este era considerado el más salvaje de todos los bárbaros. Pero esto también nos está diciendo que esto no quiere decir que la ley ya no aplica para todos, porque ya no hay diferencia. Es que eso era para los judíos, porque soy un bárbaro ignorante. No, es todo lo contrario. Podemos ver que todo lo que hemos caminado en esta carta a los de Colosa refiere a que esos son pecados, infringen la ley, y que también debes despojar de la ira, el enojo, las groserías. Así que cuando nos dice que no hay griego ni judíos, refiere a que no hay acepción de personas. Todos seremos juzgados, y esto no es cosa nueva. Desde el principio de la Torá lo está mencionando. Pues ese es el carácter de Dios, y vemos cómo nos lo está diciendo en la Torá, ¿sí? En Deuteronomio 10:17, siguiente imagen. Porque el Señor Dios, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. O sea, no hay alguien más. ¿Sí? Él es el más grande, Dios grande, Él es poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Así que no creas que puedes pagarle. A Él no lo puedes sobornar. Él es grande, poderoso y temible. No hace excepción de personas. No importa seas que seas. Pablo nos está hablando de lo que va a acontecer. No importa que seas judío o no judío. Porque miren, vamos a ver lo que nos dice Pablo también mismo, no nada más en Colosa, sino en la carta de los Romanos. Espero que lo entiendan, pongan mucha atención. En el capítulo 2, versículo 11 nos dice lo mismo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él se está tomando también de lo que viene de Deuteronomios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. Por la ley van a ser juzgados. ¿Sí? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la ley serán justificados. Los que hacen, los que cumplen. Romanos 2:14, para que se den cuenta. Siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, habla de la ley dada al pueblo de Dios, ¿se dan cuenta? Porque por naturaleza hacen lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Se acuerdan? ¿Pueden ver? Pablo está mostrando lo de Jeremías. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, porque estamos hablando de la misma ley, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios va a juzgar
está en amarillo, juzgará por el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Piensan que el evangelio cambia la ley. Pablo está hablando de la ley y está hablando del evangelio. El evangelio es la buena noticia a los gentiles. Pablo era directamente a los gentiles, ¿sí? Y les está explicando el pago de las infracciones ante la ley de Dios. Esa es la buena noticia, la cual requería una explicación explícita, pues ellos no sabían ni siquiera quién era Dios. Algunos dicen que esto está hablando de otra ley, que esa ley escrita del corazón es la ley de Cristo. Pero si fuera así, Pablo no hubiera dicho, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, no diría tal cosa, pues habla de la misma ley. Así que la obediencia a su ley es vida. Por eso vemos que Yeshua cumple la Torah, porque él es la Torah viviente. Siguiente imagen. Ahí vemos un recuadro, dice Torah, el camino, la verdad y la vida, Salmo 119.1, Salmo 119.151 y Proverbios 4.4. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14.6. Se los dejo de tarea, vean cada cita. Ahí está el video, pueden bajar las citas. Por eso es la Torah viviente, por eso continúa diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? En Colosenses 3.12. Vístete pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia y de benignidad, de jod, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vistámonos del nuevo hombre, para ese 33 del Homer, para con nuestro prójimo. Por eso nos está diciendo benignidad. ¿Y a qué refiere benignidad? De la palabra del Strong, crestotes. Crestotes refiere a la palabra excelencia, rectitud. Pero vemos más abajo de qué debemos vestirnos, cuál es la acción que refiere, qué es lo que debemos de actuar, ¿sí? Debemos de actuar para lo que realmente se necesita. Fíjense bien, estaba en amarillo. Amabilidad, que también es útil. Amabilidad, eso es benignidad. Amabilidad de lo que necesitan. Se refiere a satisfacer las necesidades reales de nuestro prójimo, a la manera de Dios en su tiempo. En su tiempo. ¿Sí? Producida por el Espíritu, estoy leyendo lo de amarillo, producida por el Espíritu que satisface la necesidad y evita la dureza humana, es decir, la crueldad. Debes de demostrar que está el Espíritu de Dios, ¿sí? Producida por el Espíritu que habita en ti. Así que es ser benigno, satisfacer las necesidades de tu prójimo. Yo tengo que satisfacer la necesidad de mi prójimo. Como mi responsabilidad, ese es mi rol, en base a mi rol. Y mi prójimo más cercano es mi esposa. Así que, asimismo ustedes mujeres deben de cumplir su rol para con su varón, con su esposo. Y por eso cierra diciendo, con paciencia. Y en algunas traducciones nos refiere a longanimidad. Así que longanimidad es macrotumía. Paciencia, longanimidad, tolerancia, más abajo. Por favor, esto nos aplica a cada uno, no a tu prójimo. Cada uno debe de ejercitar su paciencia, esto me aplica a mí. A mí, eso es lo que debes de pensar. Así que vamos a ver del Strong lo que nos dice más abajo, el trabajo del estudio. Dice, macrotomía, nos dice correctamente, una larga pasión, ¿ven? Ese es el jod, una larga pasión, es decir, esperar suficiente tiempo antes de que expresemos enojo. Esto evita el uso prematuro de la fuerza, de retribuir, que surge de la ira inapropiada, una reacción personal. ¿Sí? Paciencia divinamente regulada, se usa de Dios mismo, regulada. De hecho, solo el Señor produce verdadera paciencia. Y te dice paciencia, paciencia. Para nosotros que somos bárbaros y que no entendemos, no lo tiene que repetir. Paciencia, paciencia en nosotros. Y por lo tanto es un fruto del Espíritu. ¿No es cierto? ¿Un fruto de quién? Del Espíritu. Recordemos que si no tenemos ese fruto, no somos de Él. Porque con ese fruto apagamos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, que son groserías y vulgaridades. Por eso dice, si tienes este fruto del Espíritu vas a poder. Colosenses 3:13. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, así de la manera que Cristo te perdonó, así también háganlo ustedes.
Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz, ese don de Dios, la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. 16. La palabra del Mesías more en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos. Fíjense lo que nos está diciendo. Debe de abundar la palabra, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y debemos de cantar con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos al Señor, e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que debemos de aplicar este 33 del Homer, con sabiduría. 17. Y todo lo que haces, sea palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Debes, no solo de palabra, sino de acción, para servicio de nuestro Señor, por agradecimiento, mostrando su espíritu en nosotros, ese mismo espíritu que clama papá, Abba. Por eso nos dice, dando gracias a Dios Padre, por medio de ese espíritu en nosotros, por medio de ese espíritu en nosotros debemos de agradecer. Apliquemos esto el 33 del hombre, en humildad en Job. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav betzimanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus mandamientos y nos has ordenado todo lo referente al conteo del hombre. 4 semanas, 5 días del Homer, es decir, el día 33 del Homer, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.